Estamos directo, pero ¿y luego por qué no lo estamos viendo? Dale. No, no te apures. Bueno. Eso no te apures. ¿Ya empezó? Y ya estamos en aire. Estamos al aire. Buenos días. Después de una serie de fallas técnicas Involuntarias. ajenas a nuestra voluntad, como dirían los antiguos, Los clásicos de la televisión y del radio. Bueno, entonces, para los que acaban de llegar, les digo, como invitado tenemos a mi carnal Félix Rojas, director del programa, en ausencia de mi carnal José Guadalupe Robledo, que anda en una comisión en el DF, con sus amigos de izquierda, que ahora se están volviendo todopoderosos y empezando a disfrutar del poder. Bueno, cuando menos saludando a sus amigos, ¿verdad? Y entonces aprovechamos para, además de compartir el espacio con Félix, entrevistarlo, porque ustedes es conveniente que lo sepan. Félix es un gran fotógrafo y es uno de los fotógrafos mejores de Coahuila. Y es interesante platicar con él por varios ángulos. Uno de ellos es, primero, conocer algo de su trayectoria. Él estudió licenciado en comunicación en la Universidad Regiomontana. Luego fue director de comunicación de General Motors en su planta Ramos Arizpe. Luego fue director de comunicación social del Ayuntamiento de Saltillo con el alcalde Rosendo Villarreal. Fue director de noticias de RCG. Fue director del Financiero en una sección de economía que... Del Economista. Del Economista. Sí, del Economista que se encartaba en el diario de Coahuila. Y además, pues, ha participado en muchísimas campañas publicitarias, de imagen, de candidatos. Vamos a platicar con él. ¿Cómo inicias en este asunto de la comunicación y la fotografía? Hola, buenos días, muchas gracias. Yo empiezo la comunicación en la carrera. Cuando me voy a Monterrey, a la carrera, me voy con una curiosidad por la imagen. Primero que nada era por la imagen. Me voy a Monterrey, estudio allá comunicación, me meto mucho al tema de la fotografía y de la imagen. En la carrera la acentuación que yo decidí seguir era la de publicidad de imagen. Y estuve allá trabajando, haciendo prácticas profesionales en el Departamento de Comunicación de la Universidad Regiomontana, y luego con don Héctor Martínez en su agencia de publicidad que daba servicio al Canal 3. Héctor Martínez era un locutor allá muy destacado. Muy destacado, sí. Conductor de televisión. Él fue mi primer patrón. Y posteriormente, cuando regreso a Saltillo, me incorporo con Jorge César González, que me dio mi primera oportunidad aquí en Saltillo, en su agencia de César y Asociados, que era la segunda agencia de comunicación en Saltillo. La otra era Bosque Hodge, de Javier Hodge y Andrés del Bosque. Pues, hablando de Jorge César, buen pelado, me tocó trabajar con él. Es una buena persona, es muy generoso para enseñar a sus compañeros, a sus subordinados, y pues yo nada más tengo cosas buenas que hablar de Jorge César. Ahora Jorge César tiene un canal, ¿no? Sí. En la Carbonífera. En la Carbonífera, que no está por allá, en el rollo de la comunicación visual con la televisión. Él fue de los primeros que tuvo cable aquí en Saltillo, o sea,
como la concesión del cable o algo así, Aquí antes de que llegara el RSG. estaba con dos amigos, tienes razón. Estaba asociado con dos amigos que no me acuerdo de su nombre. Tampoco. Y Jorge estuvo con ellos. Después se retira y funda César y Asociado. Y luego ellos le entregan el sistema del cable a Roberto Casimiro González Treviño. Sí, se los Y compra. a partir de ahí, Se él se expandió. queda. Sí, porque necesitaba mucho dinero para poner cable y abarcar más colonias, ¿no? Así es. Y luego, después de Jorge César, ¿dónde sigues? Me voy a General Motors. Estaban uniendo las plantas de motores y ensamble que en aquel tiempo trabajaban de manera independiente, y con la llegada del director Robert Strami y de Luis Matuc Esper, que en paz goce, una gran persona también los dos, con la llegada de ellos dos, más bien ellos dos llegan a Ramos Arizpe a juntar las dos plantas en una sola operación. Sí. Y me invitan a mí a trabajar para aglutinar la comunicación de las dos plantas en un solo elemento, a partir de algo que se denominó el complejo automotriz Ramos Arizpe. ¿En qué año sería eso? En 1985. Era muy nuevo el complejo. Era cuando yo llego, sí. Sí, ahí nace el complejo, estaban Las dos plantas. las plantas tendrían unos 6 años, 5 años en operaciones, y entonces yo me encargué de desarrollar toda la comunicación hacia el interior, atender hacia el exterior. Era muy complicado porque muchas de las decisiones se tenían que tomar en oficinas generales en México, y entonces el más mínimo tema solicitado por los medios de comunicación aquí en Saltillo tenía que pasar primero en oficinas generales y regresar con una respuesta que muchas veces no satisfacía los requerimientos de nuestros compañeros reporteros. En aquel tiempo como que las empresas eran como muy cerradas, ¿no? Para todo lo que era opinión pública y todo. Yo creo que no lo entendían. Porque ahora tú los ves que son súper expansivos y sus CEOs se creen rockstars y protagonistas. Son protagonistas. Muchos de ellos dejan de hacer sus trabajos con tal de estar en los eventos, y a veces pues no creo que les resulte tan provechoso hacia el interior de sus empresas. Pero sí, en efecto, se están convirtiendo en gente famosa, y ahora con las facilidades de los medios alternativos como las redes sociales, más. Y como que parte ya de su perfil es que se manejen medios, no ellos mismos, o sea, ellos son figuras mediáticas. Se genera su propia imagen, contratan hasta asesores que les digan cómo peinarse, cómo vestirse, qué decir. Se empiezan a hacer gente plástica, digo yo. Oye, y también contratan a quien les maneja el tweet. Sí, muchas veces ellos ni siquiera son los que están contestando. Ellos pasan un sistema de preguntas de respuestas para algunas preguntas, y habrá alguien que se los esté manejando con el objetivo de estar contestando cualquier asunto y de la manera más rápida posible. Bueno, ¿cómo entras a la foto? Bueno, la foto me gusta desde que estaba chavo. ¿Qué tan chavo? ¿Tenías cámara? No tenía cámara en sexto de primaria. Pero mi papá llega con... esas Kodak Cuando yo estaba en sexto, mi papá llega con una Kodak Instamatic. Y en ese momento, yo cuando la vi, dije, un cartuchito así. Era un rollo, era un cartucho que tenía un rollo de un lado y cargaba del otro lado. Ya la película expuesta. Ella también tenía una de esas. Cuando llega mi papá, con esa cámara la veo, empieza la curiosidad,
vi cómo lo hizo un par de veces y en ese momento le arrebaté la cámara y me convertí en fotógrafo de la familia. Ah, sí. ¿Y si Sí, te cumplió la misión? me cumplió la misión porque él no era así como que muy fotógrafo. Ni muy fotógrafo, ni muy ambientado. Mi papá es una persona seria. Muy buena persona. Yo lo conozco. Eso dicen, yo también lo opino igual. Y entonces me quedo con esa cámara, empiezo a tomar fotos a mis amigos ya en la secundaria. Con esa misma cámara tomo muchas fotos en la preparatoria. Y ahí es cuando empieza a nacer mi curiosidad por la comunicación y por la fotografía. En ese tiempo conozco a Antonio Castilla Verástegui, nieto de don Humberto Castilla. Sí. Entonces... Verástegui, de los Verástegui, aquí de los Verástegui, así es. Y su mamá era Verástegui y su papá era hijo de don Humberto. Y entonces ir a la casa de Toño y ver todos esos libros y esas revistas que le regalaba una tradición de foto, ¿va? En las artes gráficas y en la fotografía. Así es. Conocimiento, experiencia, inquietud y aparte adoran el tema de la fotografía y de la imagen los castillos. ¿Y te prestaban los libros y las revistas? Me prestaban los libros de las revistas y yo empecé a babear y empecé a entender lo bonito que era la fotografía, porque aquí teníamos periódico de blanco y negro, y entonces no caía el color. Y ver aquellas revistas traídas de Alemania, traídas de Estados Unidos, y ver esas imágenes me empezó a llamar mucho la atención, y me deseo por aprender más de la fotografía. Aquí de revistería teníamos nomás el blanco y negro, ¿no? Nada más era la única a la que podías acceder. Y casi siempre eran revistas nacionales, aunque eventualmente traían una que otra. Y en secundaria yo no tenía dinero para acceder a una revista cara que pudiera venir de Estados Unidos o de otro lado. Y así es como nace mi inquietud por la fotografía. Me voy a Monterrey, estudio comunicación. ¿Y cuándo tienes tu primera cámara? Reflex, esa de 35. Mi papá me hizo el favor de comprármela cuando entré a la carrera. ¿Qué le dijiste? Oye, jefe, ahí se necesita cámara. Sí, nada más nos dejan entrar con cámara. Así es. No fue complicado acceder a la cámara porque a partir del tercer mes de que me incorporo a la universidad, empiezo yo a trabajar dentro de la universidad y accedí a una beca del 90%. A cambio de mi trabajo en el centro de comunicación de la universidad. Entonces ese ahorro le permitió a mi papá comprarme mi cámara, porque hasta el tercer semestre fue cuando empezamos la fotografía. Entonces mi papá tuvo 2 semestres para juntar lo que yo le estaba ahorrando de la colegiatura, y entonces entro a mi primera clase de fotografía con cámara. ¿Y qué cámara era? Fui un sortudo, una Canon AE1. Ah, sí, está. Yo tuve una vez. Entonces, de ahí se desprende, me quedo yo toda la carrera con esa cámara. Tuvimos buenas experiencias de comunicación y de las competencias de audiovisuales. Muchos de los chavos ahorita no entenderían lo que era un audiovisual. Es un PowerPoint. Era un PowerPoint, pero aventado hacia una pared. Sí, a través de un proyector. Y eran transparencias. Y eran transparencias. Entonces, competíamos con las universidades que tenían comunicación, que era el TEC, era la UNI y era la UDEM. En alguna ocasión nosotros tuvimos la suerte de tener la mejor fotografía, no el mejor audiovisual en el conjunto, pero sí ganar la mejor fotografía de esa competencia. Y me da mucho gusto haber participado en ese. Y ponían varios proyectores así como en batería, ¿no? Y unos por acá y nosotros controlábamos 16 proyectores, pero cuando nace el planetario del Grupo Alfa, llegaron a tener más de 200 proyectores al mismo tiempo. Entonces
empezaban ya los movimientos a través de las fotos fijas. Ujú. Se podía crear movimiento a través de la foto fija. Eran unas cosas muy bonitas, muy técnicas, muy elaboradas, que ahora se hacen muy fácil, de manera muy fácil hasta con un teléfono celular. Y eso, hay que ¿Te ha también... tocado vivir esa evolución? He tenido esa suerte de verlo, y entonces me permite entender cómo funcionan las cosas nuevas en base a cómo funcionaba el químico y sus reacciones al juntarse con el agua o con las películas. Porque incluso un teléfono de actuales, como el que traes, pues toma mejores fotos que... De algunas cámaras de aquel tiempo. Y que las primeras digitales, ¿no? Ah, claro, sí, las primeras digitales eran unas cosas muy novedosas. Y muy interesantes. Muy interesantes. Ponías pilas, tomabas 5 fotos y ya se había acabado. Ya se acababa la pila y se acababa la memoria. Se acababa la pila. Y había que descargar, no había dispositivos para descargas, tenías que tener muchas tarjetas. Igual que la fotografía a sus inicios, ahora fue muy cara. Hace como unos 15 años, yo estaba en el gobierno y tú traías una cámara que tomaba, con la que armabas panorámicas, ¿no? En el 2002 tuve mi primera cámara digital. Era esa de las panorámicas. Con esas empecé a hacer mis fotografías panorámicas, que es algo que me gustó mucho hacer. Yo no sé por qué se tardaron tanto en entrarle a lo digital. Yo estuve casi 2 años en el medio alrededor del gobierno, siendo el único fotógrafo con cámara digital, y eso me permitió vender fotografías o vender cada vez más cantidad de fotografías. Los demás no. Y empezar a mejorar el equipo. Y a comprar lentes y flashes, y eso me permitió, esa pequeña cámara digital me permitió acceder a lo demás y a las nuevas cámaras digitales ya reflex. Esa primera mía no era reflex. No, era una de las primeras digitales que había, pero tenía esa función. Canon ya tenía cámaras reflex, eran muy caras. Sí, carísimas. Eran muy caras, eran muy caras, y era muy difícil acceder a ellas. Sobre todo aquí en Saltillo, si no tenías el dinero y la intención de tenerla, ¿no? Ahora que entras al gobierno, hace 2 o 3 días, el primero, Andrés Manuel toma posesión. Uh-huh. Entonces, tú has visto muchas campañas políticas y tomas de posesión y visitas presidenciales y reuniones de gobernadores fronterizos y a Fox y a Calderón y a Peña. Estuviste en el cierre de Peña en el Estadio Azteca. Uh-huh. Sí, entonces, me contrataron para cubrirlo. A lo que voy es a esto. O sea, entre los cambios de lo que está ahora y lo que estaba antes es, el presidente anda mucho más suelto, ¿no? O sea, sin el Estado Mayor, los fotógrafos van a tener nuevos ángulos y nuevas formas de tomar fotos. ¿Crees que también los van a echar un corralito? De hecho, están en los corrales. Todavía están en los corrales y acceden. Nada más los ciudadanos son los que se pueden. Accede el pool más cercano, el pool personal del presidente, creo que fue lo que pude detectar en la toma de posesión. Vi fotógrafos cercanos al presidente y algunos de medios, pero muy pocos. O sea, están seleccionando quiénes se iban a rodear a él. Yo creo que por los temas de seguridad, alguien bastante probado de que no le va a dar con la cámara en la cabeza al señor presidente. Uh-huh. No va a tentar de ninguna manera contra él. Entonces, seguramente van a seguir habiendo los corralitos y las periqueras. Es que las fotos esas de un chavo en bicicleta que se le emparejó. Fueron fotos muy buenas, muchas de ellas fueron fotos espontáneas de celulares. Fueron momentos importantes. Yo siempre he dicho que no tomamos fotos, que lo que son es, estamos agarrando momentos
de la vida de nosotros y de la vida de los que nos rodean y de la vida de los demás, en ese aspecto, hablando de personas, así como son los momentos del paisaje y los momentos de alguna otra cosa. ¿Cómo piensas que pueda modificarse la forma de cubrir al presidente ahora que no tienes al Estado Mayor? ¿Tú qué experiencia tuviste con el Estado Mayor? El Estado Mayor era muy rígido, no, seguramente va a seguir siendo rígido. Ya no hay. Ya no hay Estado Mayor, pero la figura que vaya a proteger al presidente seguramente va a tener muchos Candados. Muchas maneras similares a las del Estado Mayor. De mantenerte un poco alejado, revisarte antes. Poco a poco van a ir conociendo al pool del presidente, tanto a los camarógrafos de foto como de video y a los reporteros. Entonces ellos van a tener una flexibilidad para andar más cerca del presidente de lo que tuvimos con los últimos presidentes. Porque fíjate, a los presidentes los llevaban en el avión ese que están vendiendo. Que ya se fue. Sí, a los reporteros los echaban ahí atrás. Y ahora, pues cada quien va a agarrar asiento de avión en donde le toquen. Así es. Porque el presidente de ahora viaja en avión. Así es. Empieza a haber similitudes con otros países en los que cada quien paga lo que quiere comprar. Entonces, si lo que quiere adquirir, quieres adquirir fotos del presidente, pues tienes que viajar a donde viaja el presidente y eso te va a costar. Bueno, deja tú de costar el conseguir el boleto en el mismo avión. Exactamente. O sea, yo creo que van a tener que ser van a tener que participarles a los medios la agenda tentativa para que ellos también empiecen a preparar sus viajes. De otra manera sería dejarle el trabajo a cada una de las ciudades o a los estados donde van a llegar, y los medios, si no tienen acceso a llegar a esos lugares, van a tener que ocupar a gente local. Estaba recordando que una vez vino una reunión de la CONAGO, Convención Nacional de Gobernadores, aquí en Coahuila. Hubo dos. Bueno, En Cuatro Ciénegas, la primera es extraordinaria, con Vicente Fox. Con Vicente Fox. Y porque la otra fue en el Museo de las Aves o algo así. En Torreón. Fue en Torreón. Pero esos eran gobernadores fronterizos. No, fue una CONAGO. También fue la CONAGO normal. Porque la del presidente me llamó la atención porque fue en Cuatro Ciénegas. Y Cuatro Ciénegas es un pueblo muy chiquito. Muy bonito, pero muy chiquito. Y entonces ahí llegaron aviones, helicópteros y camiones trayendo a gente que había aterrizado en Monterrey, y gobernadores, y entonces todos estaban sorprendidos, primero por el tamaño del pueblo, luego después por la magia del mismo pueblo, y de que pues era una forma de decir, pues cada quien llegue como pueda, ¿no? Así es, ahí sí, porque el avión presidencial aterrizó en esa ocasión aterrizó en Monclova, y viajó en helicóptero el presidente Fox con su gabinete y con el gobernador Martínez de Monclova. Viajaron a Cuatro Ciénegas en helicóptero, porque el avión, la pista de Cuatro Ciénegas recién adecuada, no podía recibir el avión del presidencial. Entonces los gobernadores llegaron en aviones chicos y medianos que pudieron aterrizar sin... Los gobernadores sí tienen avión. Pudieron aterrizar sin problema, y toda la raza llegaron en camiones y en carros particulares. Y fue muy interesante ver desde los cerros de Cuatro Ciénegas la gran cantidad de aviones que estaban estacionados en ese aeropuerto pequeño, o en esa pista, porque no es aeropuerto. Yo creo que nunca van a volver a ver tanto avión junto en
en Cuatro Ciénegas. Entonces, Me acuerdo. queda ese momento, volvemos a los momentos, no a la fotografía, ese momento queda para la historia de Cuatro Ciénegas y de Coahuila. Sí, pues cada gobernador traía su avión. Así es. Ahora todos los gobernadores tienen uno o varios aviones. O varios, dependiendo de dónde quieran ir. Ahora que hablábamos de campañas, el cierre en el Estadio Azteca de Peña fue un evento de 100,000 personas, ¿no? Fue un evento de casi 100,000 porque no estaba lleno. El tercer anillo no se llenó, pero sí rugía el estadio. Sí llegó a rugir. Los periodistas son bastante elocuentes. El voto duro. Son muy apasionados. Se sentía, vibraba el estadio. Estaban muy convencidos de su candidato. ¿Y cómo era Peña? A la hora en que tú lo veías para tomarle unas fotos, volteaba, no volteaba. Yo era indiferente. Yo no veo a un Peña ante los medios diferente de aquel entonces, ahora que se fue. Yo vi el mismo Peña hasta después de la elección. Empecé a ver un Peña un poquito más serio, no desconfiado, débil. Pero del cierre de campaña en el Estadio Azteca hasta antes de la elección, era la misma todas las señoras persona. querían tomarse foto con Peña. Claro, le llegaba a molestar. Lo abrazaban y lo agobiaban. Mientras en Torreón me tocó tomar una fotografía donde Peña está desesperado de todo lo que lo acababan de abrazar y que no se podía soltar de gente. Porque ayer yo veía... Estaba hasta incómodo, llegó a estar incómodo. En el aeropuerto, no sé si en el DF o en la ciudad a donde llegó AMLO, así le pasó. Llegó un momento en que se le juntó tanta gente para quererse tomar ahora son selfies, ¿verdad? Así es. Y las está dejando. Yo me acuerdo de Humberto Morelos. Lo sentía agobiado. Humberto, ¿qué hacía? Se dejaba querer. Hasta la última foto y hasta el último beso. No había tantas selfies. No se asustaba como Peña. No, él era la persona más feliz del mundo de la gente. Humberto se dejaba querer. Y dicen que tenía muy buen trato con la gente, ¿no? Yo muchas veces estuve bastante cerca por mi trabajo, por lo que me pedían, por lo que me contrataban para hacer, y tuve la oportunidad de estar cercano a él y a los que lo rodeaban. Solamente una vez lo vi mal encachado, molesto, por una sorpresa que le estaban dando de una noticia, de un programa que no se había resuelto en Piedras Negras, y se volteó con Javier Villarreal y lo reprendió en público. Javier Villarreal, el que está allá en McAllen. Sí, el paisano, que anda allá de paisano. Sí. Que ahora dice que se estaban moviendo el dinero que el equipo allá. Algo le reclamaron las personas de Piedras Negras al profe Humberto, que él no tenía noticia que no se había cumplido lo que les había prometido. Cuando alguien le informaba que no se había cumplido su promesa, yo creo que se molestaba, porque ese día se enojó. Oye, y Javier Villarreal iba caminando detrás del profe ahí con chiflando y aplaudiendo con la libretita, ¿no? Sí. A ver, apúntale aquí, Javier. Sí. Un día más para allá, otro para acá. Iba apuntando todo. 2 para ti y 1 para mí. Exacto, 2 para ti. Oye, 2 para la gente, ¿no? No para el profe. 2 para la gente y 1 para él. Y de Calderón te tocó. A Calderón lo cubrí varias veces también, en sus visitas a Coahuila, y sobre todo a esos dos, a Fox y a Calderón, los pude cubrir porque yo era el fotógrafo oficial de la Asociación Nacional de Aguas. Entonces, en cada evento que la Asociación Nacional de Aguas
estuviera en cualquier parte del país, yo los acompañaba y cubría el evento. Entonces, en las convenciones nacionales me tocó tener a Fox, aquí en Coahuila, que llegó junto con Calderón como director de manobras aquí a Saltillo. Fue la primera que cubrí. Llega Fox y el de manobras era Calderón. Lo recibe Enrique a Fox y Humberto como alcalde atiende a Calderón. Entonces y ahí está esa foto. Yo creo que desde ahí se cayeron bien. Porque en la foto que tengo van los dos muy sonrientes. Los cuatro van muy sonrientes. Sí, se terminaron odiando. Después se les cayó la sonrisa a tres. Yo creo que al licenciado Enrique no. Campañas políticas, ¿cuáles te ha tocado cubrir? Completa y asignado como fotógrafo senior, la de Guillermo Anaya. Esta que la más reciente, porque trae muchas. Sí, la del 2017. 2017. Sí, me invitaron. Yo andaba. Realmente yo estaba esperando que me invitaran del PRI. Me invitaron de PAN. El PRI ya tenía acomodado a su equipo. Me invitan. Yo esperaba que me invitaran ellos, porque yo tenía desde tiempos de Enrique Martínez sirviéndoles, no como priista ni como nómina, pero como fotógrafo externo que les resolvía sus cosas al final del día. Con Rubén tomaste varias etapas, ¿no? A Rubén como presidente del PRI, lo tomé mucho. Después como diputado ya no. Como gobernador su primer año, y después tuve ahí un problema con una de sus subordinadas, que quería que yo entrara a un sistema o a un juego en el que yo preferí hacerme un lado. Y creo que fue para bien, mío. Bueno, entonces fuiste con Memo. Ahí, ahora que hablamos de Memo Anaya y comunicación, estaba leyendo que Néstor Hurtado, dicen varios medios que es el encargado de comunicación del superdelegado Reyes Flores Hurtado. Pero ¿son parientes o no son? Yo creo que no. Yo digo Reyes es de La Laguna y Néstor es de Poza Rica, Veracruz. Bueno, entonces, Néstor ha tenido una carrera meteórica, ¿no? Él estuvo con Guadiana en una comisión que tenían de la megadeuda y que andaba recorriendo el estado. Néstor fue asistente del equipo de comunicación de David Aguillón primero. ¿Ah, sí? Y de Juan de León. Luego pasa a trabajar El Heraldo con Paco de la Peña. ¿Y de qué? Me imagino que de reportero. Ah, ok. Sí, porque hasta le compraron una cámara. Entonces yo creo que hacía las veces de fotógrafo reportero. Sí. Y luego yo creo que pasa con el ingeniero Guadiana. Luego se va al PAN. Fue de prensa del Comité Directivo Estatal del PAN. Y después de ahí lo toman para la campaña como jefe de prensa, porque realmente la comunicación se manejaba en otros lados. Ah, sí, tenían como 20 asesores. Entonces, que no recibieron. Esto se encargó de atender a la prensa, de los boletines. Perdió por penales Memo Anaya. Memo Anaya perdió por penales. Con el VAR, ahí en el VAR le han de haber realizado. Sí. Y le anularon ahí un golecillo. Sí. Y se lo dieron tenía medio tachón fuera de lugar. Y llegó el Super Mike, porque él me de gobernador. Indignamos a sacar la raya. Pues esa fue decisión de último minuto. Esa fue decisión de último minuto. El otro día, 2 días antes. Alguien le recordaba que eso pasó hace 5 años.
Bueno, entonces te ha tocado campañas de ganadores, te tocó ver esa que perdieron. Cuando Rubén, como presidente del PRI, gana las 19 diputaciones locales. Bueno, carro. 19 de 19. Carro completo. Más un plurinominal, metió 20 al Congreso. Bueno, y ahorita tienen perdida la mitad. Tienen todas las ciudades grandes perdidas y el Congreso está partido. Y sin embargo, fíjate que yo siento que la oposición ha desperdiciado eso y que el PRI y su colmillo les van ganando la partida, ¿no? Porque pues ya les compraron uno de Moreno, una muchacha que dicen que es protegida de Ariel, ¿cómo se llama? Ariel Maldonado, y esa está jugando a veces del lado de los priistas. Luego otro chavo de la UDC, que ya se declaró independiente. Edgar. Bueno, también del lado de los priistas. Ahora ya son mayoría. Y luego Marcelo Torres Cofiño, del lado de gente del comité, pues interino del Comité Nacional. Sí, del líder. Bueno, y se notó su ausencia aquí, porque pues como se diluyó la oposición y ahora regresa como más bravo, ¿no? Andar pidiendo... Llega como oposición, sí, llega a jugar el papel de oposición y hacerse notar en el Congreso, ¿no? Claro. Ojalá que los argumentos sean lo suficientemente buenos como para que la ciudadanía los entienda, ¿no? Porque luego parece que son luchas estériles y que gritan nomás por gritar. Entonces, si tienes un buen sistema de comunicación, vas a mandar tu mensaje. Pero ahí vamos a ver los mensajes de regreso del gobierno del estado o de los propios. El PAN ha tenido pésima comunicación. Yo pienso que por eso nunca han logrado consolidar el poder. O sea, empezando por la disciplina. Isidro tuvo muy mala comunicación. Empezando por la disciplina, Isidro creo que tuvo un gobierno indisciplinado. Muchos hacían lo que daba su gana. Y él no trabajaba. Y aparte él estaba muy a gusto en otros quehaceres, ¿no? Él era golfista. Yo reconozco mucho la disciplina férrea del PRI. Me ha tocado estar trabajando cerca de ellos y son muy disciplinados, son muy ordenados. Eso es lo que les ha valido mantener las cosas con todos los defectos que le puedan achacar. Era un estratega político implacable, inflexible, incansable, y lo planeaba todo hasta el detalle. Planeó 12 años de gobierno, que le salió muchas cosas muy mal, pero de que ganaba gobernaturas. Sí. La de Humberto, la de él y la del gobernador Riquelme. Sí, así es. Entonces, y en ese minuto, Memo perdió 2, ¿y quién fue el otro que perdió el otro? Anaya perdió con Rubén, y perdió con Riquelme, y contra Humberto fue Cermeño, ¿no? Bueno, fíjate. O García Villa, no me acuerdo. No, Cermeño, porque García Villa perdió una anterior. Es la única que perdió Cermeño, ¿eh? Sí, porque fíjate, ahora te pones a ver todas las figuras cómo quedan. Bueno, los hermanos Moreira ya no pueden competir por la gobernatura. No. Pueden buscar candidatos e impulsarlos. Luego, el PRI está de capa caída y, sin embargo, tenemos una lista que se va conformando de aspirantes a... Poco a poco al Palacio se va llenando esa bolsita y es muy temprano. Ya sé, porque decíamos en programas anteriores que Manolito anda desatado en busca de... Le gana hasta las notas al gobernador de que, oye, si vamos a ir a México a gestionar cosas, y espérate que llegue el gobernador dijo 2 días después. Sí. Bueno, muy acelerado. Yo creo que el paso atrás es muy importante. Si Manolo aprende a estar un paso atrás del gobernador Riquelme, le va a redituar mejores frutos. El que lleva mano para decir quién va a ser el candidato del PRI en Coahuila es Miguel Riquelme. Así es.
y más ahorita que hay un PRI que va a quedar huérfano. El PRI nacional está descabezado y el PRI Coahuila está en manos de Riquelme, que por política sí lo sabe, y tiene 2, 3 pelados muy buenos, cercanos, estrategas políticos, claro. Porque, por ejemplo, está bueno. Luego sí, ese está, Olmos es importante en su entorno. Sí, y es muy, muy bueno para ver la política. Y luego está Hernández Vélez, que también fue dirigente del PRI y el rector, y le sabe mucho a la política. Entonces, con ellos no batalla Riquelme por la estrategia. Bueno, en el lado del PAN, pues nada más veo puro lagunero, porque Cermeño es muy fuerte, es muy bien visto en la laguna, sus periodos de alcalde han sido buenos y son bien apreciados por los laguneros, que son difíciles, ¿verdad? Porque pese a su figura seria, Él es serio, él es clásico, pero es cercano a la gente. Sí. La gente confía en él, lo ve como alguien, como mi tío, como alguien con autoridad moral. Y exactamente. Y eso se me hace que eso es parte su no necesita ser su gran activo, ¿no? Ni estridente, ni grita, no. Luego tenemos respetuoso, a Torres Cofiño, también lagunero, también fuerte, más joven y también fuerte, más echado para adelante, y ya quemado allá en lo nacional, ya le prendió. Ahora él viene a marcar diferencia en Coahuila y a ganarse, digamos, su posición como uno de los punteros en la lista, ¿no? Claro. Porque pues ya trae trayectoria. Con la suerte de que se les fue Chapulín Fernández. El hooligan. El hooligan chapulinesco. Bueno, pero fíjate, dentro de 3 años lo vamos a ver compitiendo casi seguramente, claro, por las filas de Morena contra Cermeño. Pero ese brinco se lo van a marcar. Va a tener quizás el apoyo de Morena. Si no se pelea con algún moreno. Bueno, ahora ya que mencionaste a Morena, sale el superdelegado Reyes, que va a querer ser gobernador, o primero quiere ser alcalde. ¿Qué se te ocurre que va a querer ser? Porque el ingeniero Guadiana, ese trae mano para la gobernatura, y él fue el que construyó a Reyes adentro de Morena. Claro que Reyes le ayudó mucho, porque Reyes le abrió muchas puertas. Claro. Sabe de política Reyes. Sí sé que sabe de política, no lo conozco, no lo llegué a conocer. No, yo tampoco. Cuando yo le hice un servicio al ingeniero Armando, él estaba ahí, pero terminaba todo decidiéndolo la última palabra el ingeniero Armando. Ahora viene la gran prueba de Reyes, ahora él va a tener la última palabra en muchas cosas. Vamos a ver de qué está. Exactamente. Bueno, pues exactamente. Néstor ahora es el de comunicación de Reyes. A Néstor va a tener otra vez, va a llegar otra vez. Tiene la gran oportunidad Néstor de desarrollar su comunicación. Porque ya nada más va a tener una cabeza aquí en entender que es Reyes. En la campaña de Memo tenía a muchos asesores atrás. Bueno, y luego en la campaña del otro Anaya, el cerillito, ¿cómo se llamaba? Ricardo Anaya. Ahí yo no supe cuál fue su función. Yo sí, pero porque lo leí. Ahí decía que era el encargado de las entrevistas, coordinar entrevistas con el candidato. Estaría bien coordinar una con el superdelegado, ¿no? Ojalá que no la hay que echarle un grito a Néstor. Y entonces, fíjate, tenemos en el PRI a Montero, porque él solo se puso ahí, a Manolo. Uh-huh. Pero el gobierno es lagunero. No creo que quiera un saltillense. Pero para terminar con Saltillo, también Jericó la va a volver porque Jericó está en la banca, acaba de perder una elección estatal. Es muy difícil. El Bequito perdió una
elección Ya no se del levantó, distrito, nunca se ya no levantó. se pudo levantar. Y Jericó, pues vamos, fíjate, todos los que me están mencionando como incorporaciones al gabinete de Riquelme son puros derrotados. La Saracho, el Rich, de Jericó, está una muchacha que se me va el nombre. O sea, todos esos que quieren meterlos al gabinete de... Son consolaciones. Pues sí, pero todos perdieron la elección. Que Como sí, cuando a Salomón le dan el Instituto Estatal de la Vivienda después de perder. Bueno, ahí empató y perdió. En este caso perdieron arrasados por Moreno. Así es. Todos. Y los va a recoger el gobernador, no sé. Pero bueno, entonces tenemos tenemos los de Saltillo, tenemos los de Torreón, pues también puede ser pues, el mismo Olmos y el mismo Rector. Pues de otras regiones no tenemos, ¿no? Ya. Otro lagunero, pero de otro partido es Reyes, ¿verdad? O sea, los laguneros Son los que están de moda. Sí, la laguna trae a Reyes, trae a Marcelo, a Cermeño, a Salvador Hernández Vélez y a Eduardo Olmos. Nomás en la laguna ya trae 5. Apúntale ahí a Javier Guerrero. Y Javier Guerrero. Que se acaba de incorporar ahí con la tía. Ahí van 6. Con la tía Olga. Pero, si el que toma la palabra es el gobernador Riquelme, Guerrero ya está fuera. Porque se la peleó con Coahuila. Bueno, pero... Bueno. Porque Guerrero es moderno. Estamos hablando del PRI. Ah, sí es cierto. Tienes razón, perdón. Sí, no lo ahí ya no tienes, sí. Es que para mí va a ser priista, pero es que para mí Javier va a ser priista. Todo bien. Y Luis Fernando para mí siempre va a ser azul. No, pero Morena ahí ya tenemos de todo. Ya lo sé, pero sus ADNs el ADN siempre lo vas a traer. Mira, ahora el símbolo de la ideología en este país va a ser como el de este salario. Es lo multicultural. Multicolores, todo. Así como, ¿cuál es el escudo de Saltillo? Todos los colores, como dijo Manuel. Y que le copió a mi amigo Oscar Pimentel. Sí. Fue el primero que incorporó todos los colores de los partidos. En la imagen del ayuntamiento. En la imagen del ayuntamiento. Y por cierto, yo creo que por eso lo ha de haber traído de regreso, porque necesita alguien con más talento para hacer política, porque lo esté coachando, ¿no? ¿O tú crees que se lo pusieron ahí? ¿Que él lo trajo o que se lo pusieron? Porque el otro día pensábamos que dijeron, no, del Palacio Rosa le trajeron para poner orden en esa administración, que está enfocada por imagen y nada de hora. Aquí no sabemos qué fue lo que pasó en realidad, pero todos tenemos derecho a pensar. Yo, en lo personal, pienso que lo trajo Manuel. Que lo trajo Manuel. A mí unas fuentes me dijeron que lo trajo. Pero, sí, pero no, para tener a alguien suyo con un pie adentro, para que pues vaya modulando el asunto, porque se ve una carrera muy rara. Pues sí. Aunque y Manolo se debe a un grupo político, ¿no? No hay que olvidarnos que él se debe al grupo político de Rubén Moreira. Ah, sí, es chula de ese grupo. Manolo, en imagen, se me hace muy parecido al expresidente Peña. En la imagen, pura en forma, su cuidado. Y nada de fondo. Pero yo digo, ahorita mi ocupación es la imagen, entonces se me hace la misma imagen. Bueno, la mía es la política y entonces yo le veo mucha forma, nada de fondo. Como dicen muchos analistas ahora, él es producto de la posverdad, en donde tú dices las cosas que no necesitan estar sustentadas en la realidad. No se le ocurrió hacer un torreón en el mirador de la ciudad, que es un recinto que está cuidado por el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
pues va a poner una torre. ¿Para qué? Pues para ver a Saltillo desde más alto, nomás por eso. Si no la vamos a ver como lo veían los soldados para defenderse de los enemigos. Sí. Vamos a perder ya esa visión. Y entonces y aparte le va a poner una estructura muy fea, o necesitamos un torreón aquí. Se parece, ese diseño entrelazado, se parece al diseño de la Torre de Aguas de Barcelona. Ah, sí. Sí, con otros colores, ¿verdad? Pero no estaban hacerlos. Porque Aguas de Barcelona acaba de llegar con Pimentel. Llegó con el señor Pimientos. Entonces, todo en Saltillo sigue estando como todavía muy entretejido. Y entonces, fíjate, van a suspender el proyecto Estrella de Manolo, que es ese. No habrá mano negra. Porque en Torreón les quitaron un torreón y ahora a lo mejor alguien dijo, espérame, ¿cómo les vas a poner un torreón a Saltillo si aquí me lo quitaste y yo me llamo Torreón? Pero ya, y no me lo han repuesto. Oye, pues ahí está fallando el alcalde de allá de Torreón en volverlo a poner. Así es. Ah, pero es que, ahora que dices Peña les prometió un teleférico. Lo empezaron a construir. Fue un compromiso de campaña del presidente Peña que ya se fue y que no terminó. Y entonces estaba leyendo, por eso quitaron el Torreón, porque están haciendo la estación para el Metrobús. Para el Metrobús. Perdón, dije teleférico, pero el Metrobús, también existe un teleférico, pero es para el Metrobús. Entonces, no les terminó el Metrobús, el Torreón todavía está tirado, no lo pueden volver a poner porque se iba a llegar el Metrobús. O es el teleférico el que va a llegar. No, el Metrobús. Bueno. El teleférico va desde la Plaza Mayor hasta... Oye, no saben ni cuánto van a cobrar en el Metrobús. Andaban diciendo que iban a cobrar 20 pesos para el viaje del Metrobús. Y pues, ¿quién se va a subir a 20 pesos? ¿verdad? Y no se han puesto de acuerdo ni la empresa que lo va a operar, ni los concesionarios que son parte de esa empresa, y de todas maneras ni lo han terminado. Y el presidente, pues ya hasta se fue. Ya se fue. ¿Qué cosa da? Ahora, bueno, ahora hay que ponerse de acuerdo también. Pero fíjate, el gobierno del estado que trae la obra con el alcalde o con el gobierno municipal que atiende las necesidades de los locales. Entonces, una cosa es el negocio y el proyecto, pero otra cosa es atender las necesidades reales de los torreñenses, de los laguneros, porque va a servir para muchas personas. El modelo de negocio debió haber sido lo primero que debían de pensar antes de construirlo, porque te voy a decir que ni el ayuntamiento va a tener dinero para subsidiar ese transporte, porque cueste 10 pesos en lugar de 20, ni el gobierno de Coahuila va a tener dinero para subsidiar. O sea, lo que es los hermanos Moreira dejaron en reines aquí al Estado, ¿no? Entonces, muy bonito proyecto, muy buen proyecto, pero ese Peña lo dejó muy mal. Y lo más raro es, o más triste, es que AMLO no nos prometió nada, ni una obra para Saltillo. A lo mejor vamos a hacer un estado lleno de sorpresas federales. Mira, no nos con el superdelegado. ¿Crees que el superdelegado? Si es coahuilense, tiene que traer cosas buenas en Coahuila. Pero se le van a ocurrir, ¿o qué? O ya sabe lo que necesitamos. Pues ojalá que se le ocurra. O que las vaya conociendo conforme vaya visitando cada región, que ya la visitó con el ingeniero Guadiana. Ah, bueno. Entonces trae experiencia y trae conocimiento de necesidades. Con la paseada que se dio como gobernador y como candidato a senador. Digo, como candidato de las dos maneras, ¿no? Porque parte de su discurso es nada más de que va a supervisar lo que aquí se haga. Y lo que necesitamos es que aquí se hagan cosas. O sea, bueno, estatal no trae dinero. Yo siento que es su primera... AMLO no prometió ni nada, Tren Maya, ni Tren Chichimeca,
ni transporte de nada. Entonces, ni una pirámide. Sí, la Universidad de Piedras Negras. Va a ser una de las 100 que prometió. Bueno, ya traemos una. Ya tenemos una. Ya no nos dejaron desamparados. Entonces, en parte dependerá de cómo trabajen con Reyes para que... Yo siento que en primera instancia, ya nomás para terminar, en primera instancia Reyes se va a encargar de que se ejerzan bien los recursos. Pide dientes. Sí. Qué lástima que los mandaron sin dientes. O sea, los hubieran mandado ya con tantitos dientes para poder decir, oye, este dinero es para el azul, no es para el rojo. O no es para el negro, que nadie sabe dónde quedó. Porque luego sí pasó. No, pero entonces, yo siento que si Reyes empieza a hacer bien ese trabajo, va a poder detectar las necesidades del Estado y decirle al señor, Coahuila necesita esto y esto y esto. Y entonces ahí las partidas extraordinarias van a empezar a caer. Ahí. Y Reyes va a tener que aprender a malabarear con todos los partidos. O sea, con el PAN, pues él es expanista. Con el PRI, pues tenemos el gobierno de Manolo y el de Riquelme, ¿no? Entonces, él podrá de alguna forma interceder por Coahuila para que no quedemos en la vil orfandad. Así es. Bueno, pues ya nos están haciendo ya muchas señas. Primero, no jalaba internet. Y luego se incendiaron las computadoras aquí del estudio. Y ahora que ya le cortes, ¿cómo? Pues ya, muchas gracias por la invitación a ocupar la silla de Pepe. Espero que no sea como mi abuelito que dijo que iba por cigarros y nunca volvió. Entonces, que se vuelvan a invitar. Sí, a lo mejor allá se va a querer quedar allá con el gobierno federal por allá. Bueno, pues esperemos que lo tengamos de regreso pronto, porque pues no pudimos comprar el avión ese que traían en oferta, entonces pues va a tener que buscarse su propio vuelo. O regresar en el jet de las praderas. Así es. ¿Cuál es el jet de las praderas? El autobús nomás. El autobús es en agua. Sí. Muchas gracias a quienes hacen posible este programa, el productor Rafael Izquierdo, nuestro director Félix Riojas y ustedes que son tan amables de asomarse. Muchas gracias.